Hay un momento extraño que casi todos han experimentado al menos una vez. No es dramático, no llega con fanfarria ni señales visibles. Sucede en silencio, en medio de lo cotidiano. Quizás mientras se lava un plato o se mira por una ventana sin ver realmente nada al otro lado. Hay un instante en que algo dentro se detiene. No el mundo, no el tiempo, algo más sutil. La mente deja de correr por un segundo, y en ese segundo hay algo, una presencia, una quietud que parece más real que todo el ruido que la rodeaba. Ese instante es exactamente de lo que trata este viaje. Hoy se explorará uno de los conceptos más fascinantes, más profundos y más mal explicados que existen en la intersección entre la ciencia, la filosofía y la experiencia humana. Se llama el efecto del observador. Y no es lo que la mayoría cree que es, ni lo que muchos videos dicen que es, ni lo que una frase sacada de contexto en Internet pretende que sea. Es algo más honesto, más rico y, curiosamente, más transformador precisamente porque es verdadero. Si se permanece hasta el final, algo cambiará. No de manera explosiva, no como una revelación de película, sino de la forma en que cambian las cosas. Cuando uno finalmente entiende algo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto correctamente. Antes de continuar, si este tipo de contenido resuena, vale la pena suscribirse y dejar un like. Con esto se logra construir una comunidad de personas que piensan, que se preguntan, que se cuestionan. Está bueno, y en los comentarios, si se siente el llamado, se puede escribir simplemente esto: yo elijo vivir en el presente, no como eslogan, como decisión, como recordatorio de que este momento, este preciso instante en que estos ojos recorren estas palabras o estos oídos escuchan esta voz, es el único lugar donde la vida ocurre de verdad. Ser parte de esta comunidad es en sí mismo un acto de presencia, y eso importa. Ahora bien, empecemos desde el principio. Existe un experimento que cambió para siempre la forma en que la física entiende la realidad. Se realizó por primera vez en su forma moderna a principios del siglo XX, y desde entonces se ha repetido miles de veces, con variaciones cada vez más precisas y sofisticadas. Se llama el experimento de la doble rendija, y lo que revela es tan extraño, tan desconcertante, que incluso los físicos más serios del mundo admiten que no saben exactamente qué significa. La descripción básica es sencilla. Se toma una fuente de partículas, electrones, fotones, átomos, se disparan uno a uno hacia una barrera que tiene dos rendijas abiertas. Detrás de la barrera hay una pantalla que registra dónde impacta cada partícula. La pregunta es simple: ¿dónde van a aterrizar? Si las partículas fueran como pequeñas balas, se esperaría ver dos franjas de impactos, una frente a cada rendija. Eso sería lo intuitivo, lo lógico. Pero no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que aparece un patrón de interferencia. Franjas alternadas de impactos y zonas vacías, como si las partículas fueran ondas que se cruzan entre sí y se refuerzan en algunos puntos y se cancelan en otros, como si cada partícula pasara por las dos rendijas al mismo tiempo y luego interfiriera consigo misma. Esto ya es extraordinario. Pero lo que viene después es lo que detiene la respiración. Cuando los físicos, queriendo entender cómo es posible eso, colocan un detector para observar por cuál de las dos rendijas pasa cada partícula, el patrón de interferencia desaparece. Las partículas empiezan a comportarse como balas, dos franjas nada más, como si supieran que están siendo observadas y decidieran comportarse de manera diferente. Cuando se retira el detector, el patrón de interferencia vuelve. Esto es el efecto del observador en física cuántica, y es completamente real. Está documentado, verificado, reproducido innumerables veces. No es metáfora, no es interpretación, es un resultado experimental que la física acepta y que, al mismo tiempo, no termina de explicar. Pero aquí comienza lo interesante, porque lo que ese fenómeno significa y lo que la cultura popular ha hecho con él son dos cosas muy diferentes. Y entender esa diferencia es la diferencia entre quedarse atrapado en una idea seductora pero imprecisa y encontrar algo genuinamente transformador.
La interpretación más extendida en ciertos círculos dice algo así: la conciencia humana, el simple acto de mirar, colapsa la realidad de su estado de posibilidad a su estado concreto. Por lo tanto, la mente crea la realidad. Por lo tanto, si uno piensa de cierta manera, si observa el mundo con cierta intención, puede moldear lo que ocurre a su alrededor. El observador en física cuántica no es una mente consciente, no es una persona mirando con intención. Es cualquier interacción física que deje información sobre el sistema. Cuando se coloca un detector, lo que ocurre es que la partícula interactúa con el entorno del detector de una manera que deja una huella, un registro. Es esa interacción, no la conciencia humana, lo que cambia el comportamiento de la partícula. Se puede demostrar esto si se diseña un experimento donde el detector registra la información, pero nadie la mira jamás. El patrón de interferencia desaparece igualmente. La conciencia humana no es el factor determinante. La interacción física sí lo es. ¿Esto hace que el fenómeno sea menos fascinante? En absoluto. De hecho, lo que realmente está ocurriendo es aún más profundo. Lo que el experimento revela es que en el nivel cuántico, las partículas no tienen propiedades definidas hasta que interactúan con algo. No es que existan en algún lugar secreto y simplemente no se sepa dónde están. Es que, en un sentido muy específico que la física describe matemáticamente, no están en ningún lugar determinado hasta que esa determinación ocurre a través de una interacción. La realidad, en su nivel más fundamental, no es un conjunto de objetos con propiedades fijas esperando ser descubiertos. Es algo más parecido a un conjunto de posibilidades que se actualizan a través de interacciones. Esto es radicalmente diferente de cómo el pensamiento cotidiano concibe el mundo, y es genuinamente extraordinario. No necesita exageración ni adorno. Ya es suficientemente asombroso tal como es. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con la vida de una persona? Con la forma en que se experimenta el presente, la conciencia, la existencia cotidiana. Aquí es donde el viaje se vuelve filosófico, y es donde la honestidad importa más que nunca. No se puede saltar de las partículas cuánticas se comportan de manera extraña. Por lo tanto, tus pensamientos crean tu realidad en una sola línea. Ese salto es demasiado grande, demasiado poco sustentado. Y cuando se hace ese salto sin cuidado, se pierde algo mucho más valioso: la oportunidad de entender lo que sí está ocurriendo en la experiencia humana, que es suficientemente profundo para merecer atención plena. Porque hay un sentido genuino, documentado, verificable, en que el observador transforma lo que observa. Y ese sentido no está en la física cuántica, está en la psicología, en la neurociencia, en la filosofía de la percepción. Está en la experiencia vivida de cada ser humano que ha prestado atención al acto mismo de prestar atención. Empieza con algo tan concreto como esto. Cuando alguien aprende a conducir un automóvil, al principio cada acción requiere atención consciente. La presión del pie sobre el pedal, la distancia con el vehículo de adelante, la posición de las manos, el ángulo del espejo. Todo es deliberado. Todo consume energía mental y todo se siente lento, torpe, lleno de esfuerzo. Con el tiempo, esas acciones se vuelven automáticas. El sistema nervioso las integra. La mente consciente queda libre para pensar en otras cosas mientras el cuerpo conduce. Ahora bien, hay algo que los psicólogos han documentado extensamente. Cuando alguien comienza a observar conscientemente sus propios hábitos, cuando dirige la atención hacia comportamientos que normalmente ocurren en piloto automático, esos comportamientos cambian. No siempre de inmediato, no siempre de manera dramática, pero cambian. La observación misma introduce una variable nueva en el sistema. Esto ocurre en el nivel de la experiencia personal, no en el nivel cuántico, pero es igualmente real, igualmente poderoso, y es mucho más directamente relevante para la vida cotidiana que cualquier interpretación de un experimento de laboratorio. El filósofo que más clara y profundamente exploró esta idea fue, en ciertos aspectos, Edmund Husserl, fundador de la fenomenología.
Su proyecto era radical en su simpleza. Antes de preguntarse qué existe en el mundo, preguntarse cómo aparece el mundo en la conciencia. No dar por sentado el mundo como un conjunto de objetos ahí afuera, sino explorar la estructura misma de la experiencia, lo que Husserl y sus sucesores descubrieron a través de décadas de análisis meticuloso. Es algo que cualquier persona puede verificar en su propia experiencia si dedica tiempo y atención suficiente. La conciencia no es un espejo pasivo que simplemente refleja la realidad. Es activa, constitutiva. La manera en que se presta atención a algo determina, en parte, qué es ese algo en la experiencia, no en un sentido mágico o literal, en un sentido fenomenológico vivido, que afecta profundamente la calidad de la existencia. Un ejemplo. Dos personas caminan por el mismo parque en el mismo momento. Una está absorta en sus pensamientos, preocupada por el futuro, repasando conversaciones pasadas. La otra está presente, percibiendo el sonido de las hojas, la temperatura del aire, el color del cielo. Están experimentando la misma realidad. En un sentido físico, sí, el parque es el mismo. Los árboles son los mismos. El aire es el mismo. Pero en el sentido que más importa para la vida humana, el sentido de la experiencia vivida, están en mundos completamente diferentes. Y la diferencia no está afuera, está en la calidad de la atención. Esto es lo que el budismo ha sabido durante 25 siglos, lo que la filosofía estoica exploró con precisión, lo que la psicología moderna llama mindfulness o atención plena, y lo que la neurociencia contemporánea está comenzando a cartografiar con instrumentos que los filósofos de la antigüedad no tenían. La forma en que se observa el mundo cambia la experiencia del mundo. No porque cambie los objetos externos, sino porque la experiencia nunca fue solo de objetos externos. Siempre fue una danza entre el mundo y quien lo percibe. Existe un concepto en psicología llamado el efecto del observador participante, que es diferente del efecto del observador cuántico, aunque comparta nombre. Fue documentado inicialmente en el ámbito de la investigación social. Cuando un investigador entra en una comunidad para estudiarla, su presencia cambia los comportamientos de esa comunidad. Las personas actúan diferente cuando saben que están siendo observadas. Esto se verifica cotidianamente, en experimentos tan simples como colgar un espejo en una sala donde hay comida. Las personas comen menos y hacen elecciones más saludables cuando se ven reflejadas, no porque alguien les diga qué hacer, sino porque la presencia de la propia imagen introduce la conciencia de uno mismo como observador. Se observa a sí mismo, y eso cambia lo que se hace. Hay una profundidad enorme en eso, si se la mira directamente. La conciencia de uno mismo, la capacidad de observar los propios pensamientos y acciones, como si desde cierta distancia, es una de las características más singulares y desarrolladas del ser humano. Los psicólogos la llaman metacognición. Los filósofos la llaman reflexividad. Las tradiciones contemplativas la llaman presencia del testigo. Independientemente del nombre, el fenómeno es el mismo. Hay algo en la experiencia humana que puede observar sus propios procesos, y ese acto de observación, cuando se cultiva con cuidado, transforma profundamente la relación que uno tiene consigo mismo y con el mundo. No es magia, es algo más extraordinario. Es el desarrollo de una capacidad genuinamente humana, que la mayoría de las personas ejercita muy poco. El aprendizaje ocurre ahora. El crecimiento ocurre ahora. La vida en su textura más inmediata y real ocurre ahora. Es momento de volver a la promesa con que se inició este camino. Se dijo que si se permanecía hasta el final, habría una revelación. No una revelación de película, dramática y externa, sino del tipo que ocurre cuando algo que siempre estuvo ahí es finalmente visto con claridad. Aquí está. El efecto del observador, en su versión más profunda y más honesta, no es sobre la física cuántica, cambiando la realidad con la mente. Es sobre la calidad del observador que cada persona es. Cada momento de la vida es un experimento de la doble rendija. No en el laboratorio, sino en la experiencia. Y el resultado, la textura de lo que se vive, cambia profundamente.
dependiendo de si hay un observador presente, atento, abierto, o si la conciencia está ausente, atrapada en el pasado o el futuro, operando en piloto automático. El mundo no cambia instantáneamente porque alguien decida estar más presente, pero la experiencia del mundo sí cambia. Y como la experiencia es todo lo que existe desde adentro, ese cambio es total. Más que eso, con el tiempo, una presencia más plena cambia la manera en que se responde a las situaciones, y las respuestas diferentes generan resultados diferentes. Y esos resultados diferentes crean circunstancias diferentes, no de manera mágica, sino de manera completamente real y completamente ordinaria. El observador que se cultiva transforma la vida, lentamente, a veces invisiblemente, siempre de manera acumulativa. Existe una última cosa que merece ser dicha. El presente no es solo un instante, es el punto donde todo converge, donde el pasado se integra como experiencia vivida y el futuro se abre como posibilidad, donde el cuerpo y la mente se encuentran, donde el observador y lo observado por un momento breve y completo son lo mismo. Cada vez que la atención vuelve al momento presente, algo antiguo y muy sabio se activa, no porque sea sobrenatural, porque es lo más natural que existe, porque la conciencia en su forma más directa y menos complicada es siempre ya esto, ya aquí, ya ahora. El camino no lleva al presente. El camino es presente, y cada paso dado con plena atención es, en sí mismo, la llegada. El presente no es un instante fugaz entre lo que fue y lo que será. Es el punto donde el infinito se mira a sí mismo. Y en ese punto, siempre disponible, siempre esperando, siempre ya aquí, está todo lo que se ha buscado. Si este viaje ha despertado algo, si hay una idea que ha resonado o una pregunta que ha surgido, los comentarios son el lugar para eso. Esta comunidad existe precisamente para esos intercambios. Escribe: yo elijo vivir en el presente si algo de esto ha llegado. Y si este tipo de exploración tiene un lugar en la vida que se está construyendo, suscribirse y dejar un like es la manera de ser parte de lo que se sigue creando aquí. Nos vemos en el siguiente video. Presente.